Fuera de Juego. Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial. Periodismo de opinión e investigativo. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Bueno, acá volvemos. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Bien? ¿Qué informe que hizo usted de la Ruta 20? ¿Y vio el otro día lo que hicieron los vecinos? Le pintaron toda la ruta con blanco. Es un tema, ¿eh? ¿Sabes qué estaba pensando, Eugenio, cuando grababa el informe, que no quedó reflejado en el informe, pero después pensaba que ¿cómo vamos a invitar a los turistas a que vengan a visitarnos? Que bien vale la pena que vengan a visitarnos, no quiero ir en contra de la actividad turística, por favor, claro que no, pero hay muchos prestadores que se desloman por ofrecer un buen servicio, ya sean los viñedos, ya sean las termas, ya sea, bueno, todos los atractivos turísticos que tenemos en esta hermosa provincia, y las rutas no van acordes, las rutas o los caminos rurales tampoco van acordes al esfuerzo que hacen tantos prestadores, porque invitar a un turista a que recorra las aldeas, pueblos del sur entrerriano, por darte un ejemplo, y que deje la vida o deje la cubierta en la Ruta 20 es... Usted dice la Ruta 20, yo cruzo bastante el charco, para el otro lado de ese tiento de plata que une dos lonjas del mismo cuero, como decía Zampayo, ¿vio? Muy bien. Se lo robé a un tal Leme. Eso... Y cuando venían masivamente a comprar los amigos uruguayos, era una queja constante de la Ruta 136. 30 centímetros la huella, medimos una vez, nos bajamos con el amigo Páez, y medimos y había 30 centímetros de huella socavada la ruta. No un pozo, sino que los camiones pesados dejaban el hueso. Sí. Pero bueno, Sabina, ya vamos a ver su informe en la eso para después. Para después. Ahora vamos a hablar de otra cosa. De energía eléctrica? No, le paga mi marido, yo pago la escuela, esas cosas. Bueno, yo de golpe pasé de 5.000 pesos a 35.000 pesos. Y eso que yo le doy manijas a todo grande. Voy para que la correctora ahí, para que pase la agüita, pase más rápido y pueda hacer más energía. Bueno, pero bueno, a ver, entonces el libro, en vez de llamarse así, dice ¿por qué Eugenio paga tan caro la luz? Sí. Bueno, tengo en mis manos algo muy, pero muy valioso, muy valioso. Es un trabajo de investigación realizado por el ingeniero Elvio Huefre, que está acá. ¿Qué tal? Buenas noches. El título es un titulazo. Entre Ríos, el estado al que le robaron la luz, ¿no? Bueno, yo acabo de entrevistarlo, así que te lo... Me lo cedé, pero ahora se corre con ventaja, que bueno, o sea, claro, eso. Mi primera pregunta, ¿por qué, quiénes y desde cuándo nos han robado la luz? ¿Qué tal? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches a toda la audiencia. El título, obviamente que cuando uno lo mira y rápidamente cae en la energía eléctrica, ¿no? O sea, la luz, estamos acostumbrados a que el sinónimo de luz sea la energía eléctrica. Pero en verdad, también es un juego de palabras al que hago referencia, en el sentido que Entre Ríos, al que considera un estado, no una provincia, esto es algo importante, después si quiere lo podemos profundizar, es un estado al que le robaron la luz en el sentido de la guía que se tiene cuando uno camina en la oscuridad. Cuando uno camina en la oscuridad, la vela o el instrumento que tenga para iluminarse es lo que le impide que uno pueda caerse, que uno pueda tener un suceso, ¿no es cierto?, que corra un riesgo, pero a su vez también le indica hacia dónde ir. Y yo considero que a Entre Ríos, en particular a este estado, hace mucho tiempo que nos robaron la luz que nos indica hacia dónde ir, que no sabemos hacia dónde ir, que nos durmieron, que nos mandaron a dormir, por varias razones que después si quiere podemos explicitar. Y la energía eléctrica es una cosa más de estas que nos robaron. Y particularmente hago mención al tema de la represa de Salto Grande. ¿Por qué? Porque la represa de Salto Grande, que está ubicada en territorio entrerriano, que inundó una buena porción de la costa entrerriana, que obligó al traslado de una ciudad completa, fue pensada, fue
reclamada, fue gestionada y planeada por entrerrianos. Y después, en algún momento, sin que sepamos cómo, la nación se adueñó de ese proyecto, lo hizo para sí, y todos los beneficios que se planteaban, incluso los proyectos que había en la ley original que fue hecha por el entrerriano Bernardino Orne, que llegó a ser ministro de Agricultura de Arturo Frondizi, todos los proyectos, lo que se planteó en esa ley original de 1946, ninguno se cumplió. ¿Qué es lo que proponía Bernardino Orne cuando planteó la necesidad de que hubiera esa represa? Que sirviera primero para comunicación del río Uruguay desde el sur, digamos desde Concordia hacia el sur para el norte, y permitiera el tránsito de embarcaciones desde Misiones, Corrientes y yendo hasta Buenos Aires. Eso no se hizo nunca. Segundo, que se pudiera regar con el agua que se iba a generar en ese lago todo el norte entrerriano, porque sabemos que el norte entrerriano es endémicamente falto de agua, y que estuviera favorecido toda esa zona que hasta el día de hoy es significativamente mucho más pobre que el resto, porque no tiene recursos, no tiene condiciones para plantaciones. Eso tampoco se hizo. Tampoco se fue eficaz en el control de las crecientes, que era el otro planteo con el cual para el cual se pedía la represa. La represa lo único que hace es tratar de amortiguar las crecientes, pero no es eficaz en cuanto a tratar de minimizar, digamos, los efectos, sobre todo con las ciudades que están aguas abajo, Colón, Concepción del Uruguay. Es clarísimo los daños que ha producido, por ejemplo, Concepción del Uruguay, que perdió una playa completa, que era famosa, el Banco Pelay. Y el cuarto punto, que es al que hace referencia al libro en particular, y que hoy en especial nos llena a nosotros de interés por la cuestión que estamos atravesando, que es el hecho de que la energía de Salto Grande, producida en Salto Grande, que alcanzaría perfectamente para abastecer a toda la provincia de Entre Ríos, es entregada a la nación a través de un mecanismo que se instrumentó hace más de 30 años. ¿Para qué? Es entregada a precios absolutamente irrisorios que la nación paga, y eso les permite a la nación, con ese ninguneo que nos hace, digamos, a los entrerrianos, les permite bajar el costo de la energía consumida en el Gran Buenos Aires. Ingeniero, yo me permito hacer una preguntita. Sí. sobre los tres primeros puntos. Principalmente, entonces, la ley, digo principalmente, Sí. 3 sobre 4, la ley se enfocaba de creación de Salto Grande hacia la producción entrerriana. Sí. La ley, justamente, la persona que hizo, usted me mencionó que su apellido es Yaquemay, pertenece, digamos, a los colonos que han venido, a las corrientes migratorias que vinieron con Urquiza en la zona de San José, y sabrá, este hombre, Bernardino Orne, justamente su madre, él por el lado del padre era inglés, pero por el lado de su madre, la señora Magnini, de San José. Y este hombre escribió muchísimos libros sobre legislación agraria. Es considerado en la América Latina el padre de la legislación agraria, de las reformas agrarias. Acá no lo conoce nadie. Pero en particular sobre San José escribió un libro que se llama La colonia San José, un ensayo social agrario. O sea, toda su vida estuvo centrada, Bernardino, en que Entre Ríos se desarrollara. Y fue artífice de otro gran pensador que tuvo Entre Ríos, gran artífice, en lo intelectual, que vino con Urquiza, que se llamó Alejo Peiret. Estas dos personas prácticamente fueron los que armaron todo el esquema productivo de la provincia que rige hasta el día de hoy. Alejo Peiret, en el sentido de las ideas que tenía de cómo llevar adelante. Pensar que Entre Ríos, por ejemplo, estuvo presente en el... Gracias. Entre Ríos estuvo presente en Chicago, en la Feria Mundial de Chicago. Y ahí la estrella fueron vinos.
Entre Ríos producía más de 1 millón de litros de vino en 1890. ¿Me entiende? Mucho más que Mendoza. Y que lo que vino después es la destrucción sistemática de todos los viñedos por parte de un presidente que desgraciadamente fue entrerriano, Agustín P. Justo. ¿Me entiende? Entonces, lo que van a encontrar toda esta referencia muy seguido en mi libro, es que hago referencia a que los entrerrianos sistemáticamente nos buscaron aislar en primer lugar, por eso durante 100 años no tuvimos puentes que nos unieran con el resto de la Argentina, ni siquiera con Uruguay. Solamente se pudo construir a través del gobernador Uranga un túnel porque el espacio que había debajo del río era entrerriano. La nación no permitió que se hiciera un puente, ¿sí? Entonces, esa política sistemática de aislamiento que tuvimos durante 100 años fue completada con esta política de extracción, le llamo yo, que es la de quitarnos la energía. La energía de Salto Grande nunca fue pensada para abastecer a Entre Ríos. Y eso lo puedo simplemente demostrar con un detalle, es que la línea que se crea para llevar la energía saliente de Salto Grande fue directo a Buenos Aires. Ni siquiera pasó por Concordia. ¿Quiere más cosas claras? Bueno, hubo intentos de leyes, la ley Maya y otro tanto, que han rebotado y no han tenido éxito porque sigue firme la nación. Pues, a ver, por lo que uno entiende, y corríjame porque usted seguramente maneja mejor estos datos, uno va al sur y paga mucho más económico el combustible, sí, y reciben regalías de lo que son las petroleras. Sí. Uno viene acá a Entre Ríos, no sé si el Estado provincial recibe regalías de Salto Grande. Sí. ¿Sí? Pero... Mínimas. Monedas. Pero por lo que uno ve y por los costos, después discutiremos si es cooperativa, la cooperativa sirve o no sirve, uno acá paga la energía eléctrica carísima y la tenemos a 200 kilómetros. Sí, lo que usted dice tiene varias aristas, digamos, y si me permite vamos a desmenuzar algunas. En primer lugar, usted refirió que las provincias del sur, particularmente Santa Cruz en especial, tienen un trato diferencial. Y es verdad, lo tuvo durante 27 años. Ese trato diferencial, ¿sabe cómo se construyó? Con todos los argentinos pagando el 0,6% de nuestra tarifa, de nuestra boleta de luz, de toda la Argentina, fue a parar a Santa Cruz. 27 años, una ley nacional. Y eso, ¿sabe en términos de dinero cuánto significó? 3.000 millones de dólares. O sea, todo el país le subvencionó a la provincia de Santa Cruz la energía eléctrica durante 27 años. Entonces, ahora vamos a responder por qué Entre Ríos no recibe. Bueno, porque evidentemente cuando usted reparte, alguien tiene que quedar con poquito para que otro coma más. Eso lo sabemos de nuestras casas, digamos, ¿no? Acá los que nos tocó comer poquito somos a nosotros. ¿Por qué? Yo creo que por desidia, en primer lugar, por falta de gente dirigente que tenga la entereza que tuvo un Ramírez, que tuvo un Urquiza, que tuvo un López Jordán. No volvimos a tener más gente de esa entereza. No voy a avanzar en el siglo que queda para no meterme en problemas, porque estamos muy cerca y la gente todavía tiene ciertos cariños especiales con algunas personas. Pero volvemos de los que tuvimos en el siglo pasado, o en los siglos pasados. No volvimos a tener más gente de esa. No volvimos a tener más gente que se levante para defender a Entre Ríos. Antes, en cualquier rancho de Entre Ríos, en un costado de la casa, sobre una pared, había 3 cosas que tenía el hombre de la casa. Un trabuco, de los que llamaban a la fuyé porque se cargaban por adelante, un facón engrasado para que no se oxide y una tacuara. Y estaba siempre ese hombre con el listo y el apero listo y el caballo listo para salir a que lo llame cualquiera de estos dirigentes que tuvimos, sea López Jordán, sea Urquiza o sea Ramírez, para defender a Entre Ríos. Y mucha de esta gente dejó el cuero, no dejó la idea, dejó el cuero en batallas, innumerables batallas en las que Entre Ríos defendió
su autonomía. Y hoy hay gente que no se anima a decir públicamente que la Salto Grande y la represa nos corresponde a nosotros, que tenemos derecho de propiedad. No se anima por no quedar mal, ¿me entiendes? Por no quedar mal o por no ser desubicado o políticamente incorrecto. A mí me han tratado de todo, de loco, de esto, de lo otro. Y sin embargo, me encuentro con muchas satisfacciones hoy en día, que muchas de las cosas que dije hoy tienen vigencia. Elvio, ¿dónde está escrito que la represa nos pertenece y que no le pertenece a la nación? Eso está, si usted está muy aclarado toda la documentación en el libro para justamente que no sea simplemente cuestiones de verborrágica la que estoy expresando, sino documentos. Eso está expresamente aclarado en lo que se llamaron los acuerdos por los rápidos de Salto Grande. Esos datan del año 1936 y en esos acuerdos se estableció lo siguiente, que la represa pertenecía a las altas partes contratantes. ¿Quiénes son las altas partes contratantes? Eso está expresamente aclarado ahí. Son el Estado Nacional Argentino y el Estado Nacional Uruguayo, ¿no? Entonces, la represa en ese documento se manifiesta que es propiedad del Estado Nacional. Segundo, CTM, el organismo que se crea para administrar a la represa, es un administrador de la represa, no es un dueño, ¿está? O sea, simplemente lo que ellos hacen es administrar los recursos para que la represa pueda seguir funcionando. Bien, entonces sobre la base que ese documento dice que la represa, lo físico, el paredón, eso que estamos viendo en la pantalla, el paredón, la mitad del lado argentino, perteneció en ese momento al Estado Nacional, la Constitución de 1994 dice que todos los recursos que los ríos que se encuentran en las provincias vuelven a ser de los estados provinciales. Con lo cual esto a nosotros nos va a derecho para decir que estas cosas que se hicieron y que se pagaron en su momento son nuestras. ¿Qué porcentaje, no sé si ese dato lo tiene, qué porcentaje de los dividendos de Salto Grande llega a ciudades como Concordia, Colón, los que están en la cuenca, digamos, lo que se considera la cuenca, que nos están dejando fuera de Gualeguaychú, que también sufrimos por ahí de rebote la inundación o las crecidas del Uruguay, para obras y demás de la CAF y todo eso? Bueno, el tema es bastante complejo, y si me permite, me da unos minutos, lo puedo explicar. En primer lugar, la ley que dio origen a lo que sería el reconocimiento por el hecho de estar la represa en una provincia se llama 10.336, se llama Ley de la Energía. Y esa ley no habla de regalías, curiosamente no habla de regalías, sino que dice lo siguiente, dice que en el caso de que un río atravesara una o más provincias de la nación argentina y ese río fuera utilizado para construir una represa o producir energía eléctrica, corresponde que del producido de las ventas de la energía eléctrica, ¿me sigue?, el 12% se distribuya equitativamente entre las provincias afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, entre las provincias afectadas en este caso, serían Entre Ríos y Corrientes. Bien, entonces, del producido de ventas de la energía, el 12% debería repartirse entre Corrientes y Entre Ríos. Se estableció mediante una ley que el 70% de ese 12% vaya para Entre Ríos y el 30% para Corrientes. Entonces estamos hablando del 70% del 12% del producido de ventas, ¿está? O sea, algo así como el 8.6, más o menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿qué instrumento encontraron para que esto en la práctica no signifique nada? Pagar lo menos posible, o sea, hacer figurar las ventas lo menos posible. ¿Me sigue? Sí. Lo normal a una represa como Yacyretá,
o por ejemplo las que están en el Chocón, es pagarle en su momento entre 16 y 36 dólares. Bueno, cuando los demás le pagaban 16, a nosotros nos pagaban 3 dólares el megavatio hora. 3 sobre 16. 3 sobre 16. El 18%. Sí. Y de las provincias de allá del Limay, a eso les pagaban 36. ¿Me entiende? Entonces, sobre eso, el 8% de eso es nada. Ahora, encima la ley provincial 8.190 dice que tiene que repartirse eso en una forma que está establecida por ley, que es de ese porcentaje, o sea, del 8% de las ventas, que son muy poquita plata, se tiene que a su vez distribuir 30% para el Estado provincial y el otro 70% se tiene que distribuir entre una serie de comunas que están ya tipificadas, que lo establece esa ley. Entonces por eso no le toca a Gualeguaychú. Bien, segunda cuestión. Eso es lo que llamaríamos regalías, que en verdad no son tales, sino se llama compensaciones. El segundo tema es lo que llaman excedentes, que dio origen a lo que después a crear un ente administrador que se llama Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande, o CASFEC. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con esto? La ley, esa misma ley que hablamos recién, la 10.336, dice que una represa del Estado Nacional no puede tener ganancias. Entonces, para que no tenga ganancias, establecen un mecanismo donde se contrasta el producido de las ventas por energía contra los costos de operación y mantenimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los costos de operación y mantenimiento en una central como esta de Salto Grande están al orden de los 100 millones de dólares para los dos lados, anuales, y el producido de ventas no llega a 12 millones de dólares. Entonces, ¿de qué excedente estamos hablando? Ninguno. Ahora, lo realmente simpático es que a su vez esos excedentes deberían dividirse entre tres. 67.5 a Entre Ríos, 27.5 Corrientes y 5% a Misiones, que se coló en esta ley para poder tener consenso y que se pueda aprobar. Es lo que se llamó Ley Maya. Pero si quiere ir un poquito más allá, hay una tercera cuestión en la cual le benefician a Concordia directamente. Se llama Acta Acuerdo entre el municipio de Concordia y CTM. ¿Y por qué se crea esta acta acuerdo? Porque el municipio de Concordia, en un momento dado, por una, llamémosle, inteligencia de un intendente, acercó los límites del municipio hasta la represa, con lo cual generó una tasa que debe pagar la represa del municipio de Concordia, por tener la cercanía a la represa con el municipio. ¿Me entiende? Ahora, como no hay excedentes, le pagan a cuentas de futuros excedentes. O sea, que Concordia viene cobrando algo así hoy por el orden de 11 millones de pesos por mes, más o menos, a cuenta de futuros excedentes, de dinero que no hay. Entonces, es bastante simpático todo esto, pero la moraleja de todo el asunto es que los perjudicados de toda esta historia somos los entrerrianos. ¿Por qué? Y la resumo. Porque a la represa le pagan un costo, o sea, le pagan por la energía vendida un valor que oscila en pesos al equivalente de unos 6 dólares. ¿Sí? Pero cuando esa misma energía la traen hasta acá, hasta Colonia Elía, y la distribuyen a las cooperativas y a Enersa, se la venden a 56. O sea, ya para estar, porque se nos fue el tiempo, pero nosotros, el Estado lleva la energía a 6 dólares y la recompramos, va y viene. Sí, no va, viene solamente. Viene sí. A 56. Sí, simpático, ¿no? Linda, simpática. Elvio, muy agradecido de esta presencia fuera de juego, sabemos que
estaba teniendo otras actividades, pero bueno, se hizo un ratito para venir por aquí. Le agradezco yo a ustedes la oportunidad de expresarme. Invito a toda la ciudadanía a que se interiorice por este tema. No es una cosa muy cara a todos los entrerrianos, no cara en el sentido de costosa, sino de algo querido por los entrerrianos. Esto es Salto Grande. Pues muchas gracias, Elvio. Sabina, ¿vamos a una pausa?